Ena quiere decir lloro y crujir de dientes, gritos y lamentos, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15. Es el terrible destino de los perdidos. Habla de la tribulación y angustia, según Mateo capítulo 22, versículo 13, que habla de un horno de fuego. Estamos hablando de un horno de fuego. Cuando estaba haciendo el mensaje de esta noche, mi mente se elevó hacia el suceso que hubo en el 9/11, cuando aquel fuego fue tan terrible, como contaban los que estaban allí mirando, que la gente se pegaba a las paredes y el cuero se pegaba en las paredes de lo caliente que estaban las paredes por el fuego, y que aquella gente gritaba y gritaba y gritaba, y el fuego era tan terrible, el calentón que había en su cuerpo, y saliendo los pedazos cuando se daban contra la pared, hacían que algunos se tiraran por las ventanas. Pero aquí no hay por dónde tirarse. La Biblia habla de un horno de fuego. Mateo capítulo 13, versículo 42 y versículo 50 habla de prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 habla del castigo eterno. Mateo capítulo 25, versículo 46 habla donde dice que el fuego no puede ser apagado, porque el fuego nunca se va a consumir. Mateo capítulo 9, versículo 42 habla de un lago de fuego que arde con azufre. Mateo capítulo 19, versículo 20 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. En otras palabras, que no tiene fin, que el tormento no tiene fin, que el sufrimiento no tiene fin. No cabe duda que la horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, según Hebreos capítulo 10, versículo 31, que dice, bueno, si fuera el hombre no haber nacido. Oí la historia de un misionero que no quería hacer el trabajo de misiones que Dios le había encomendado. Y decía, no, yo no puedo estar por las calles hablando a la gente. Ese no es mi ministerio. Y un día el Señor le dio una visión y lo pasó por el infierno. Lo cogió por los cabellos y lo pasó por el infierno. Y él podía oír los gritos y los lamentos, la desesperación, como las almas gritaban, como lloraban, llenas de angustia y de dolor. De aquel momento él dijo, sí Señor, y él comenzó a hacer el trabajo de misiones. Los creyentes del Nuevo Testamento sabían cuál sería el destino de los que vivían en pecado. Por eso predicaban con lágrimas, llevaban el mensaje de lágrimas. Por eso el apóstol Pablo decía, con lágrimas te escribo, como le decía a los filipenses cuando le hablaba a Timoteo, predica la palabra, habla de la palabra, porque la palabra salva las almas del infierno. El hecho solamente del castigo eterno para el malo es el mayor móvil que lleva el evangelio dado a todo el mundo, y hacer todo lo posible por persuadir a las personas a que se arrepientan y reciban a Cristo antes que sea demasiado tarde. Tenemos que insistir, tenemos que hablar. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. El mismo Señor Jesucristo enseñó más sobre los temas del juicio y del infierno que lo que enseñó sobre el cielo. Y a veces nosotros no hablamos del infierno, pero el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. En el Sermón del Monte contiene algunas de las palabras más directas de Jesús acerca del infierno. ¿Qué enseña la Biblia acerca del infierno? En el Antiguo Testamento encontramos referencias frecuentemente acerca del Seol, como la morada de todos los muertos. La Biblia dice que vendrá un día que los cuerpos que estén en Seol serán resucitados, algunos a la vida eterna,
pero otros para vergüenza. Pero otros para vergüenza. Qué terrible es que después de haber conocido al Señor, qué terrible es que después de haber experimentado esa salvación tan grande que se produjo en nosotros, perder esa salvación. Porque sabemos que perder la salvación, con eso conlleva nuestra condena. La Biblia dice, amén, que unos resucitarán, algunos para vida, pero otros para vergüenza. En el Nuevo Testamento la palabra es Gehenna. Se refiere al valle de Hinnom, que está ubicado en el lado sur de Jerusalén. Este lugar servía como el basurero de la ciudad en el tiempo de Jesús. Y en este lugar nunca los fuegos se apagaban porque todo el tiempo estaban echando allí la basura. Jesús se refirió al Gehenna como el lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere. Cuando estamos hablando, el mismo Jesús dice que el gusano allí no muere. ¿Qué va a pasar con esos cuerpos que van a estar en el infierno? La Biblia dice que así como nosotros tendremos un cuerpo para morar en la gloria, también aquellos que resucitan, que van a ser condenados para ser enviados al infierno, ellos también tendrán un cuerpo, pero en ese cuerpo podrán sentir todo el dolor, todo el fuego del infierno. Y no solamente eso, sino que lo más terrible es los pensamientos, la conciencia acusando, unos quejándose, otros diciendo, ¿por qué no oí cuando se me habló de Cristo? ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no busqué del Señor? ¿Por qué me fui de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo eso se convertirá en un lamento, en un llorar, en desesperación, en sufrimiento. Analizando esto, entonces nos damos cuenta que el mismo Dios se humanó para que el hombre no fuera a este lugar de sufrimiento y dolor, siendo que el Señor Jesucristo hizo al hombre, Dios hizo al ser humano para que fuera feliz. Dios hizo al hombre y la mujer para que tuviera paz. El hombre, el ser humano, es la creación más maravillosa de Dios. Es lo que Dios más ama. Pero el hombre pecó y se condenó a sí mismo. Y Dios no podía permitir que su creación, que el hombre fuera al infierno. Y entonces buscó la solución. Y se humanó en el Señor Jesucristo. Dejó su trono de gloria. Y se humanó, se humilló a sí mismo. ¿Qué sacrificio tan grande hizo Dios? Que creo que no hay palabras humanas. No hay palabras humanas en nuestro vocabulario. No hay palabras para expresar la compasión de Dios hacia su creación, hacia el hombre que creó, sabiendo lo que le esperaba, el castigo eterno. Por eso cuando nos damos cuenta de todo lo que hizo el Señor por el sufrimiento humano y para salvar al hombre de ese sufrimiento y de ese dolor, entendemos, amén, todavía de una manera más grande lo terrible que va a ser el infierno para aquellos que no sean salvos. Dice Mateo capítulo 8 versículo 12, Jesús, después de tener una conversación con el centurión que vino a buscar a Jesús para que sanara a su criado, y cita Mateo 8, 12, las palabras de Jesús cuando dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Cuando dijo los hijos del reino, se estaba refiriendo a los judíos. Estaba retando a los judíos incrédulos y advierte al cristiano, hello, y advierte al cristiano de que pudiera estar excluido de lo que Dios está haciendo si se adhiere a las tradiciones humanas o deja de creer en el poder del reino de Dios. O sea, que estamos en peligro. Estamos en peligro. Que después de escuchar la palabra, después de haber oído de la palabra, después de ser amonestado con la palabra, aquellos que dicen que son cristianos no hacen caso de la amonestación de la palabra de Dios y están corriendo el riesgo de ir al lago de fuego. El apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, dice que serán excluidos de la presencia de Dios, un lugar de vergüenza, de remordimiento, de ira contra Dios, que se aborrecerán. Allá en el infierno se aborrecerán unos a otros. Allí no habrá amigos, hermanos, padre, hermano, porque cada uno estará, amén, concentrado en su propio dolor. Como dice el apóstol Pablo, no tendrán la bendición de Dios, donde habrá tribulación y angustia. Dice la palabra, amén, aleluya. Cuando habla de tribulación y angustia es del sufrimiento grande que van a tener en ese lugar. En el infierno no hay oportunidad de arrepentimiento y todos serán sometidos al juicio de Dios sin acepción de personas. Allí no hay excusas, allí no hay disculpas, allí no hay tiempo para arrepentirse. Éxodo capítulo 34 versículo 7 nos dice que el Señor guarda misericordia a millares y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, porque el pecado siempre nos alcanzará. El pecado siempre nos alcanzará si no le damos un pare al diablo. Tanto tenemos que pensar y razonar, amén, porque camino estamos caminando, qué vida estamos viviendo, amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este cuerpo hermoso que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con esta maravilla de cuerpo que Dios nos dio? Digo maravilla de cuerpo porque no hay creación en el mundo entero más maravilloso que el hombre y la mujer, no importa de qué color sea. Cuando nosotros analizamos de cómo estamos compuestos, cómo somos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo oímos. Aleluya. Y si nos abrieran de arriba abajo y pudiéramos ver todo cómo estamos compuestos, todo el sistema de las venas, cómo trabaja, los músculos, nervios, los huesos, todo cómo somos, la armonía que hay entre un órgano y otro órgano. Aleluya, vemos que este cuerpo es una maravilla. Este cuerpo Dios lo hizo perfecto para que funcionara normalmente. Y Dios, amén, no solamente nos creó, sino que nos dio de su santo y divino espíritu. Por lo tanto, el hombre y la mujer que rechace a Dios, el hombre y la mujer que desobedezca a Dios, tiene condena, porque está destruyendo la creación más perfecta que Dios hizo. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Cómo vamos a presentarnos ante su presencia? Sabemos que tenemos que partir de esta tierra, que no somos inmortales en este cuerpo, pero somos inmortales espiritualmente. Pero siendo de que no somos mortales en esta tierra,
Nos espera una inmortalidad. Tenemos que estar seguros, amén, que cuando se nos dé el cuerpo inmortal, sea para morar en la gloria. Un día tendremos que presentarnos delante de Dios. Éxodo 34, versículo 7 nos dice que el Señor guarda misericordia a millares y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nadie podrá tapar su pecado. Todo está descubierto delante de la presencia de Dios. La Biblia llama malvado a aquella persona que se rebela contra Dios. Y contra este cuerpo que Dios nos ha dado es rebelarse contra Dios. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y lo he vuelto a leer y lo vuelvo a releer para que hagamos conciencia de ello. Que no se termina, amén, todos nosotros no terminamos solamente con la muerte física. Nos seguimos. En Mateo capítulo 25, versículo 46, Jesús describió el destino de los justos como vida eterna, pero también describió el destino de los justos como castigo eterno. Eso, amén, lo describió el Señor Jesucristo. No fue Pablo, no fue Timoteo, no fue Mateo, no fue Marcos, Lucas, Juan. No, ninguno de ellos. Fue el mismo Señor que dijo, amén, que los justos iban a tener vida eterna, pero los injustos iban a tener castigo eterno. Cuando hablo del castigo eterno, quiero decir el destino de aquellos que mueren sin Cristo. Serán juzgados y serán lanzados al lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 7, Juan describió a Dios como el que vive por los siglos de los siglos. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, describió el fuego del infierno que nunca se acaba por los siglos de los siglos. No hay esperanza. No hay esperanza. Cuando el juez dicta la sentencia, ya allí no hay esperanza. Cuando analizamos las dos enseñanzas de las Escrituras, la naturaleza pura y santa de Dios y su justicia, amén, de Dios y cómo es el hombre, cómo peca, entendemos que los juicios de Dios son justos y la realidad del infierno. Porque la gente dice, ¿cómo es posible que un Dios de amor envíe a una persona al infierno? Pero es que Dios es santo. Dios es santo, santo, santo y no puede tolerar el pecado. Dios es un Dios de amor y su gracia es infinita. Pero su gracia y su amor infinito y su santidad no permite aceptar el pecado del hombre. Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Su santidad es mucho más que lo que nosotros imaginamos. Nosotros pensamos en un Dios santo, pero así tan grande como es el universo y más allá del universo, así tan grande es la santidad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en el Calvario, llevando la carga de nuestros pecados, el Padre tuvo que apartar la vista. Cuando estaban crucificando al Señor, no pudo mirar a su Hijo. Su santidad no lo permitía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba cargando con todos nuestros pecados y el Padre tuvo que apartar la vista. Y el Señor Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando vemos el grado de pecado y la depravación del hombre, que todo su ser y de qué manera ha contaminado la imagen que Dios puso en él, tenemos que considerar lo que dijo Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón
más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jesús mismo dijo en Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, que dentro del corazón sale toda clase de maldades, que el hombre está contaminado con toda clase de pecado. O sea, que de allí Dios nos ha sacado. Dios nos ha sacado de todo aquello que nos contaminaba. Dios puso en nosotros un nuevo sentir. Entendimos la realidad del pecado, que cómo se ofende a Dios con el pecado, lo entendimos, porque el Espíritu Santo vino y tocó y puso luz en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y reconocimos que si no buscábamos al Señor, no aceptamos el regalo tan poderoso y precioso de la salvación, había un juicio, había una condena. Entendimos que sin el Señor nunca podríamos ver al Padre, a nuestro Padre. Por amor, Dios nos ha escogido. Por amor, amén, el Señor nos tiene aquí en este día y en esta noche. Por amor a nosotros y por su misericordia y compasión se allegó a nosotros para que fuéramos salvos. Por su amor inmenso, aleluya, el Señor un día tocó a nuestra puerta y gracias a Dios que le abrimos la puerta y Él entró, el Señor, a nosotros y lo recibimos como nuestro Salvador. Jesús mismo dijo en Marcos 7, 21 al 23, que dentro del corazón salen las maldades, que el hombre está contaminado con toda clase de pecado. ¿Y cómo es posible que un Dios tan santo y tan santo tuviera misericordia de nosotros, se acercó a nosotros, nos rescatara? A ver, y por eso en este tiempo le estamos sirviendo. Estamos sirviendo. Por eso nosotros en este tiempo podemos contar con una salvación tan grande. Y podemos, amén, respirar tranquilos. Porque en vez de esperarnos al infierno, nos espera la gloria. ¿Cuánto le está esperando a la gloria? Nos espera la gloria. El hombre se ha rebelado contra Dios. No obstante, Dios tuvo compasión de él y pagó el rescate, el precio a costa de su propia sangre para redimirlo. Mas sin embargo, el hombre sigue rebelándose, ofendiendo el nombre de Dios. Podemos entender que el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo. Y algunos dicen, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno traiga juicio y que en ese juicio haya condenación? Y esa condenación lance a los malvados al infierno. Pero cuando vemos, amén, cómo el hombre se está portando, cómo el hombre ofende a Dios diariamente, cómo el ser humano cree que no necesita a Dios y hace con su cuerpo todo lo que da la gana. Cuando el ser humano camina sin pensar que hay un Dios que le está mirando, que hay un Dios que ve todo, y no solamente ve nuestras actitudes, sino que también ve nuestros pensamientos. ¿Cómo es posible que el ser humano se atreva a desafiar a un Dios tan grande, a un Dios tan poderoso? Porque toda desobediencia, toda maldad del hombre es rebelión contra Dios. Y toda rebelión contra Dios será castigada. Somos responsables de nuestros actos y todo lo que hacemos contra los mandamientos de Dios y de su voluntad es rebelarse contra Dios y traer grandes consecuencias. Y se tendrá que enfrentarse al juicio santo y justo de Dios. O sea que esto no es juego.
no es una leyenda, no es una fantasía. Cuando se habla a nosotros del infierno y de la gloria, no estamos hablando de un cuento de hadas ni cosa parecida. Lo estabiliza la palabra de Dios a través de todos estos textos bíblicos. Hemos probado que Dios es santo, santo, santo. Y siendo que es santo, no permite el pecado, la afrenta del pecado. Ni ningún hombre se rebele contra él. Cuando valoramos la salvación como un regalo inmerecido de parte de Dios, porque la salvación que Dios nos ha dotado, amén, es un regalo. Dios nos ha dado un regalo grandioso. No solamente el tener la vida que tenemos, sino que el regalo más grande que hemos recibido por toda la eternidad es la salvación de nuestras almas. Y no podemos permitir que nuestras almas se contaminen, porque sin santidad nadie verá al Señor y vendrá el juicio. Si el que oye el sonido, dice Ezequiel capítulo 33 versículo 4, si el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y no se lo lleva, su sangre caerá sobre su cabeza. Tenemos que ser como las trompetas, hablar del evangelio. Y si el que se le habla del evangelio y no hace caso, se le está advirtiendo que hay peligro y que tiene que arrepentirse, porque su mismo pecado recaerá sobre él. El mismo pecado lo llevará al infierno. Cuando entendemos lo terrible del pecado y lo santo y lo puro que es Dios, entendemos por qué hay un infierno. Cada vez que pecamos es rebelión, una burla contra Dios. El pecado rechaza a Dios y el hombre se siente a sí mismo como dueño de él. Como Judas describe el infierno. Dice que la oscuridad es terrible. Los seres humanos están preparados para temer más las tinieblas que la luz. Tras palabras, que el hombre, a pesar que hay una oscuridad terrible, el hombre prefiere caminar en el pecado, en la oscuridad, en las penumbras. A ver, no le importa lo que están haciendo ni les preocupa. Y por consiguiente, ese hombre o esa mujer, con esa imagen tan terrible que van cargando con un cuerpo de pecado, con sus corazones contaminados, sabemos que están caminando en tinieblas. Creo que son dignos de misericordia. Cuando vemos las almas perdidas y de la manera que se destruyen a sí mismas, tenemos que tener misericordia de ellos, porque el Señor tiene misericordia sabiendo el fin que les espera. Por lo tanto, hay que huir del pecado y no podemos contaminarnos con el pecado. Es dejar de vivir para el yo y la autogratificación. No es hacer todo lo que me apetece, porque los deseos de la carne es muerte. No es gratificarme a mí misma, darle lo que yo deseo, no. Tenemos que tener conciencia que todo lo que hagamos contra nosotros mismos tendrá grandes consecuencias, graves consecuencias. Tenemos que pensar que tiene que haber cambios antes que sea tarde. Para algunos le ha sido demasiado tarde. Ha muerto sin salvación. Y en este momento, en este instante, hay miles de almas que están yendo al infierno por su desobediencia.
En este instante hay miles de almas que están sufriendo los horrores del infierno. Miles de almas quizás oyeron el evangelio y no les importó. Pero ya es demasiado tarde. Toda oportunidad del arrepentimiento se limita a la vida en la tierra. El arrepentimiento es aquí. Después que este cuerpo se vaya, ya no hay tiempo. Ya no podemos arrepentirnos. El Señor nos da la oportunidad en todo tiempo. Nos da las advertencias. Nos hace saber aún a través de los aires que no estamos aquí todo el tiempo y que un día va a llegar nuestro final en esta tierra. El Señor nos da advertencias cuando vemos los funerales. Cuando vamos a un funeral y vemos a alguien tendido en un funeral, sabemos que un día también nosotros estaremos en ese lugar. Advertencias. Cuando nos enfermamos, advertencias. Cuando vemos todas las catástrofes, el Señor nos está dando advertencias. Nos advierte a través del lloro de un niño. Nos advierte a través de las cosas que pueden palpar, nosotros podamos palpar y ver. Nos advierte en todo tiempo. Y como dice Amós, prepárate para un encuentro con tu Dios. Hay que prepararnos para ese encuentro. Porque el que no esté en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. La doctrina del infierno debe llevar al justo a temer a Dios. Aquellos que han creído en el Señor y conocen la palabra de Dios. Debemos servir al Señor con temor y temblor. Aleluya. Y nunca ofender su nombre. Un temor santo es útil de muchas maneras. Aquel que teme a Dios en su corazón tiene un mayor respeto a los mandamientos de Dios. Tememos a Dios. Amén. Y es un temor santo. No es que le tengamos miedo, sino un temor reverente. Aleluya. Y eso lo demostramos cuando guardamos sus mandamientos. Quien realmente teme a Dios no temerá a los hombres. Preferiría enemistarse con los hombres que con Dios. Isaías 8, 12 al 13. Esta doctrina debería aumentar la fidelidad y el gozo del justo en Cristo, puesto que ha sido salvado de los tormentos del infierno. Y del mismo modo debería aumentar su amor por Cristo, que soportó la ira de Dios en la cruz en su lugar. Decir, Señor, gracias, 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 porque tú me has librado del juicio venidero. Gracias, Señor, porque me has salvado, me has rescatado de las garras del enemigo. Y yo no quisiera terminar este mensaje. Y quisiera seguir hablando acerca de este tema. Pero creo que más le hablaría las cosas que están sucediendo. Las cosas que suceden a nuestro alrededor. Como en el hombre hay ira, hay coraje. No encuentra la paz. Cómo el ser humano está viviendo. Tal parece que estamos viviendo en un mundo de ira, de coraje. El diablo está persiguiendo al ser humano de una manera terrible. Y por eso vemos todas las cosas que están pasando en los hogares. Todas las muertes que vemos. Los de la misma sangre se odian y se matan. Es un
mundo que está viciado, infectado por los demonios, por las malicias espirituales, por el odio, por todas estas cosas que están minando al hombre. Mas, sin embargo, en medio de esta confusión que estamos viviendo, se levanta la voz del Altísimo y nos dice: arrepiéntete y prepárate para un encuentro con tu Dios. Quisiera decir a aquellos que se creen convertidos, pero que no lo están, y también para aquellos que saben que no están convertidos, los que están convertidos y los que no están, quisiera decirle: puedes concebir la eternidad. Detente por un momento y trata por un segundo de mirarse atormentado incesantemente para siempre y sin final. Solamente piensa cómo te sentirías. Quizás esto te inquietaría. Jamás una oportunidad de descanso o una gota de agua fría que refresque tu garganta. Pensando buscar agua y no encontrarla. Pensar que tu piel se quema. Pensando que tus pensamientos te atormentan. Que la conciencia te acusa por un momento. Piensa. Recordando siempre las veces que fuiste advertido en la tierra. Y cómo ignoraste todos aquellos avisos. Autosatisfecho y autoengañado, creyendo que todo está bien con tu alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? Y a no ser que te arrepientas y vayas a Cristo, que es la única esperanza, serás maldito por Dios y eternamente atormentado por Él en su presencia, en la terrible plenitud de su ira, sin que nunca puedas morir. Nunca morirás. Tú no morirás jamás. La eternidad es para siempre en el infierno. Miremos que algunos sin irse ya están viviendo en el infierno, por ejemplo, en los hogares donde no hay perdón. Si no hay perdón, entonces hay rencor. Si hay rencor, entonces hay amargura. Y es entonces cuando ese hogar se convierte en un verdadero infierno, por los constantes reproches y reproches, los cuales les llevan a herirse con palabras altisonantes, que muchas veces dan paso a los golpes. Y nada más hablo de los cónyuges, sino también de los hijos, que mucho colaboran que el hogar sea un infierno terrenal. El desobedecer, al enviciarse, a levantarse contra sus padres, o impulsarse o golpearse con sus mismos hermanos. Dentro del hogar suceden todas estas cosas. En el hogar que no se busca a Dios, en el hogar que no se busca a Dios, suceden estas cosas. No se necesita ir al infierno para experimentarlo en la vida. La ira del prójimo es el mismo infierno. La falta de perdón también. Santidad o pecado, cielo o infierno que nos espera. En aquel entonces se nos dirá una de dos cosas. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero entonces Mateo capítulo 25 versículo 41 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Repito, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero entonces dice en Mateo 25 capítulo 40, versículo 41: apartaos de mí, malditos, el fuego está preparado para el diablo y sus ángeles. Esto quiere decir que no nos podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Hay esperanza, aleluya, santo el Señor, para el que se arrepiente. Dios siempre está dispuesto a perdonar.
Él no rechaza al pecador arrepentido. Él siempre te está buscando y te llama y te dice, hijo mío, dame tu corazón para sanarlo, para limpiarlo y salvarte de la ira que vendrá. Dios nos hace un llamado a través de lo que sucede a tu alrededor. Nos da advertencias y nos recuerda que sin santidad no heredaremos el reino de los cielos y que nuestro destino final será el infierno. Dios se compadece de aquellos que le invocan, de aquellos que oran. Dios no quiere que nadie se pierda. Somos su creación y como nuestro creador no quiere que su creación sea destruida, entonces te llama a cada instante. Pero a veces estamos tan sordos que Él nos está llamando y llamando y llamando y nos está advirtiendo y advirtiendo y como si no lo oiré, como si Dios no existiera y pasamos todo eso por desapercibido y no le hacemos caso. Pero Dios en todo tiempo, en todo instante, dice, párate, piensa, no siga, ten cuidado. Todo el tiempo nos está llamando, todo el tiempo nos está advirtiendo a través, amén, de los acontecimientos y no quiere que perezcas. Te llama a través de un tratado, a través de alguien que te dijo Dios te ama, te llama y te advierte que estás en peligro a través del mensaje de un púlpito o a través de la radio, de la televisión o de internet. ¿Cuánto hace Dios para que tú entiendas que su mano está para rescatarte de los horrores del infierno que espera? ¿Cuánto Él no hace para rescatarte? ¿Cuánto no ha hecho Dios? ¿Cuánto no sigue haciendo Dios para que no perezcamos? Ha hecho lo imposible para que nosotros le entendamos. Tenemos que aprender a conocer la voz de Dios cuando nos llama, cuando nos habla y cuando nos advierte. Que el Señor te bendiga. Y ojalá de que medites en esta palabra. Ojalá que medites en esta palabra y aquellos que están en internet puedan entender que Dios les llama, que Dios les ama y que allí en sus hogares doblen sus rodillas y pidan perdón a Dios y acepten al Señor como su Salvador. Dios te llama, responde a su llamado. Padre, te amamos, oh Dios, te bendecimos y te damos gracias por esa salvación tan grande que tú nos has regalado, porque nos has librado del infierno. Señor, nos has librado del infierno, nos has rescatado a tiempo y permite, Señor, que nuestras vidas sean santas y limpias delante de tu presencia, que podamos entender lo que tú nos dices, que podamos someternos a tu voluntad, Señor, para que nuestras vidas sean puras y santas. Guárdanos, Señor, de los ataques del enemigo, mi Cristo, y cúbrenos con tu poderosa sangre. Que nuestras vidas estén sumergidas en tu santo y divino Espíritu. Que nuestras vidas, Señor, sean absolutamente tuyas, oh Dios. Que no perezcamos con el mundo, porque del mundo tú nos sacaste, sino, Señor, que cada día seamos perfeccionados en la fe, sabiendo que tú eres el todo para nosotros. Bendice este pueblo, Señor, y permite que ninguno se pierda. Gracias, mi Dios. Amén
y amén. Gloria a Cristo, aleluya. En esta noche damos gracias a Dios porque Él es bueno. Damos gracias a Dios por su inmensa misericordia. Cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama Dios.